Una vez más, buenas noches a todos y vamos a continuar con un momentico, por favor, con el texto de Santiago. Eh, estábamos en el versículo 13, en la parte que dice que si alguno está entre vosotros afligido, haga oración. Ahora vamos a estudiar la otra parte que dice, ¿está alguno alegre? Cante alabanza, que es lo que hemos hecho en esta noche. Y vamos a ver hasta dónde vamos a continuar, si podemos pasar del versículo 13. Hemos venido hablando, entre otras cosas, de la oración como comunidad a nivel congregacional. Y de igual manera debe ser la alabanza. De hecho, la oración o la relación con Dios se busca a nivel personal a través de la oración. En casa también debemos alabar a Dios, pero también debe ser importante la alabanza a nivel congregacional. Ahora, el significado de alabanza es bastante amplio. No nos referimos a la alabanza únicamente cuando cantamos, sino que a través de la oración se puede alabar a Dios, a través de la eh, de nuestras palabras, también podemos manifestar la alabanza a Dios. Entonces, mis amados hermanos, recordemos que esto fue escrito a una comunidad y por eso eh, lo que él está diciendo a la comunidad es que los que estén alegres compartan su alegría y canten alabanza por la alegría que han tenido, tal vez por algo que Dios haya hecho en sus vidas. Canten alabanza, pero a nivel comunitario. Es el énfasis en el que estamos haciendo. Ahora, Pablo anima en Primera de Corintios, vamos allá, por favor, un momentico. Primera de Corintios 14, 14:15, un momentico. Nos dice la palabra de Dios, ¿qué pues? Oraré con el espíritu, pero oraré también con el entendimiento. Cantaré con el espíritu, pero cantaré también con el entendimiento. Eh, Algunas personas en este sentido, de pronto a veces se cohíben de realizar, desarrollar ciertos actos en la alabanza. Algunos dicen que por no parecernos a las denominaciones, otros dicen o apelan mucho a la formalidad, tanto que a veces cuando se dice que levantemos la mano o alguna otra cosa, no se hace durante la alabanza, porque como iglesia de Cristo hemos mantenido esas prevenciones de no querernos parecer a otras, pero
las dos cosas tienen que ir de la mano. No solamente es cantar solamente con el espíritu, sino entender lo que se canta, porque una alabanza también lleva un mensaje de exhortación. Una alabanza te puede, como es las alabanzas que hemos cantado acá, todas tienen algún fondo bíblico. Ven, sube a la montaña inspirado en las bienaventuranzas. La confianza en Dios de ella se habla en las Sagradas Escrituras y cada uno de nosotros tiene un testimonio eh, de los resultados que ha visto en su vida por la confianza en Dios. Entonces, es necesario que usted exprese esa alegría, ese entusiasmo por haber visto y no solamente expresarlo, sino compartirlo, que le sirva de ánimo a otros hermanos para que también puedan esforzarse y depositar su confianza en Dios. Entonces, cantar con el espíritu, pero también con el entendimiento. Ahora vamos a otro texto, Efesios 5:19, vamos a estar allí. Un momento. Nos dice la palabra de Dios, hablando entre vosotros con salmos, con himnos, con cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. Curiosamente, este texto donde se habla de alabar a Dios, está hablando curiosamente, no quiero influir en sus pensamientos, ni quiero decir que la Iglesia de Cristo está equivocada, solamente hablo de lo que dice la Biblia en el griego en este texto. Aquí la alabanza hace referencia a tocar un instrumento, a rasgar las cuerdas de un arpa, los acordes de un arpa, y posteriormente cantar ya sea con o sin instrumento. Ahora, no quiero decir o no quiero cambiar sus pensamientos, los que han recibido durante años. Eh, igual yo me voy al principio general y es el de hacer música y la música se puede hacer con instrumento, con el instrumento y la voz o con la voz únicamente. Entonces, si estás alegre porque has visto la misericordia de Dios, porque has visto la bendición de Dios, entonces exprésalo a través de la alabanza. Exprésalo a través de la manera como Dios te está diciendo que lo hagas, que cantes alabanza y que lo expreses y puedas cantar con la congregación, porque en la iglesia primitiva sí se comportaban como un verdadero cuerpo de Cristo. Nosotros en estos tiempos, por muchas razones, por la tecnología, por los avances, por el trabajo, por muchas razones que nos mantiene ocupados, hemos desarrollado una relación más individual con Dios. Yo en mi casa, el otro en su casa, y muy poco nos reunimos. Muy poco hacemos lo que hacían los primeros cristianos, que era esa comunión, era ese acercamiento, y que el problema de uno era el problema de todos y la alegría de uno
era la alegría de todos. De eso hoy en día ya no se disfruta mucho por muchas razones. Tampoco estoy juzgando la razón por la cual no se hace y tampoco me corresponde a mí hacer eso esta noche. La invitación más bien es a mirar la manera como podemos cumplir con esto a nivel congregacional para poder alabar a Dios, así como también debemos orar unos por otros. Y vamos a otro texto en Colosenses capítulo 3 versículo 16. Menciono estos textos porque estamos hablando de cantar alabanza, pero hay maneras, otras maneras también de alabar a Dios. Colosenses 3:16 dije, bueno, un momentico. Nos dice la palabra de Dios. La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos, himnos y cánticos espirituales. Entonces, mire, este texto habla de la exhortación de que la palabra de Cristo more y menciona distintas maneras, varias de ellas que involucran el canto. Esto quiere decir, como lo manifesté al principio, que un canto te puede animar, pero un canto como tiene base bíblica, como es inspirado con base en la palabra, también te puede llevar a reflexionar, a sacar ciertas conclusiones internas acerca de tu vida. Y puedes decir dentro de ti, yo venía haciendo esto, pero este canto, que es inspirado en tal texto, eh, me puede llevar, pues, me está diciendo que debo hacer un alto en el camino y entonces eh, entrar en el proceso de mejorar esa parte de mi vida. Por ejemplo, entonamos al inicio, ven, sube a la montaña, y ahí dice, felices los humildes, su herencia es el Señor. De pronto eso te puede llevarte a preguntar a ti y a mí, ¿será que yo soy humilde? ¿Será que ese concepto de humildad del que está hablando la palabra allí, eh, estoy yo eh, practicándolo o debo entrar en el proceso de practicarlo mucho mejor? Mire todo lo que puede hacer el que se cante alabanza. Y el motivo es especial. Dios te ha bendecido. Has visto una vez más, de las tantas veces, has visto una vez más la manifestación de la misericordia de Dios en tu vida. Entonces, esto en cuanto a la alabanza. Vamos a proseguir en los versículos del 14 en adelante de Santiago. Nos dice acá, ¿está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará. Y si hubiere cometido pecado, le serán perdonados. Este texto, cuando estaba estudiando esta partecita, hay varias interpretaciones desde
las que usted puede considerar más lógicas, más ordenadas, hasta las menos coherentes, algunas relacionadas con exorcismo incluso. Sin embargo, eh, lo que voy a decir esta noche referente a estos textos no es la verdad absoluta, porque creo que bueno, todos en algún momento nos falta algo por nuestra imperfección para poder manifestar algo. Yo hice un análisis pidiendo mucha sabiduría a Dios, pero si alguno piensa algo diferente, no tiene que estar de acuerdo conmigo. De hecho, al final de la enseñanza, usted puede manifestar su inquietud. Y lo primero es cuando dice está alguno enfermo, la palabra enfermo que usted puede ver aquí eh, es, esto tiene varios significados. No solamente está hablando de una enfermedad física, sino de una enfermedad espiritual y de tipo emocional, porque el significado utilizado allí tiene que ver con desalentarse, desanimarse, perder las fuerzas, y una persona que se encuentra en este estado es una persona que está enferma. Y esto pasa a nivel físico y también pasa a nivel emocional. De hecho, cuando Cristo estaba en el monte de Getsemaní, este mismo sentido, esta misma palabra en griego fue usada. Cuando Cristo se desalentó, que oró y dice la escritura que era su sudor como grandes gotas de sangre que caían a la tierra. Pero también en otros textos donde una persona se enfermó corporalmente también es usado. En en Hebreos 12, 12 del 1 al 3, donde se habla de que debemos tener presente los, ¿cómo le digo? Los padecimientos, las aflicciones de Cristo, también se utiliza esto. ¿Por qué? Porque se perdió el ánimo. Allí Cristo, en su parte humana corporal, él se desalentó, pero se habla en dos sentidos. Entonces dice, ¿está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia. Los ancianos en el primer siglo, de hecho, hubo ancianos, en Hechos 15 ya se menciona de la existencia de ancianos, pero no era tan popular, digámoslo así, no era tan popular. Ya a finales del primer siglo, ya sí los ancianos de la iglesia ocupan un cargo oficial y parte de su trabajo era visitar, tener cuidado de los enfermos, orar por ellos. Entonces, aquí está hablando de los ancianos, pero la iglesia ha sufrido muchos cambios del primer siglo para acá. Algunos incluso dicen que no debe haber ancianos y tienen sus argumentos muy respetables. No vamos a entrar en esa discusión de si deben o no deben, pero parte de eso, del trabajo oficial de los ancianos era ese, tener cuidado de los enfermos. Dice, y oren por él, ungiéndole con aceite.
Entonces, en este caso, la palabra usada, orar por él, eh, en el griego se puede interpretar como orar sobre él como si se estuviera haciendo un exorcismo. Sin embargo, lo más coherente, porque nunca se ha visto esto en la Biblia, lo más coherente es hablar de la imposición de las manos, que sí es popular desde el antiguo pacto hasta el surgimiento de la iglesia. En los dos pactos se utiliza esto de imponer las manos. Eh, Moisés impuso las manos sobre Josué y pueden haber más casos en el Antiguo Testamento donde se imponían las manos. Y en el Nuevo Testamento también se hacía por variadas razones. Entonces, lo más coherente aquí es pensar que hay que orar sobre el enfermo, imponiendo las manos sobre él y dice ungiéndole con aceite. Algunos ven un poder especial en el aceite. Sin embargo, hay tres interpretaciones, por lo menos eso encontré yo, del aceite, de ungir con aceite. Uno tiene que ver con masajear, dar un masaje con aceite, preferiblemente aceite de oliva, que tenía significados especiales en el pueblo judío. Entonces, tiene que ver con masajear con aceite al enfermo. Otra cuestión, otro aspecto relacionado con la unción es recibir a alguien en casa rindiéndole honores. Y otro tiene que ver con conferir un poder especial donde ya el aceite no tiene nada que ver. Cristo fue el ungido. Entonces, la unción tiene estos tres significados. Pero al que está hablando Santiago aquí es ungir con aceite, dar un masaje sobre el enfermo. Lo que yo puedo entender y con lo que más estuve de acuerdo fue con que el enfermo no solamente es suficiente orar por él, sino que también, además de la oración, pueda acudir a las medicinas. Es decir, aplíquese su tratamiento y confíe en Dios. Recuerde que la fe sin obras es muerta. Y no solamente en esto de la salud, en cualquier aspecto, usted no solamente debe depositar la confianza en Dios, sino que también debe obrar. Me decía mi hermano Jesús Marcano al inicio antes de empezar con la reunión, nos poníamos a hablar y él dice, Dios premia el corazón esforzado, es decir, Dios premia a la persona que obra. Entonces, lo que Santiago quiere decir es, confíe en Dios, aplíquese su medicamento y usted verá entonces el resultado de confiar en Dios apelando a los medicamentos, porque entre otras cosas, los médicos tienen la sabiduría que tienen porque Dios se las ha concedido para hacer un trabajo especial en la humanidad. Probablemente usted no esté de acuerdo con este pensamiento, vuelvo y le digo, pero no se trata de que yo los convenza a ustedes, sino de que ustedes investiguen un poco más a ver si tengo o no tengo la razón en esto que les estoy manifestando.
y dice, en el nombre del Señor. Esto, en el nombre del Señor, a veces se ha utilizado como una fórmula mágica, como también el profesar eh, una fórmula mágica semejante al profesar que yo creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Eso, además de expresarlo, no son meras palabras, son palabras que deben ser interiorizadas al momento de ser bautizado. Y aquí en el nombre del Señor es someterse a la autoridad de Dios. Es decir, Dios no va a hacer lo que yo le pida. Dios o Jesús hará lo que Él le plazca porque Él tiene la autoridad. Dios es el dueño del universo y a Él le pertenece nuestra vida desde que estamos pequeños en una cuna hasta que llegamos a la tumba y más allá. Entonces, Él hará las cosas como Él quiere y no como yo quiero. Y el mismo Jesús nos dio un ejemplo en esta situación, porque cuando Él oraba en Getsemaní, Él decía, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. No se haga como yo, sino como tú quieres. Eso es en el nombre del Señor, bajo la autoridad de Él. Y dice, y la oración de fe salvará al justo. Entonces, en este caso, eh, se habla de la oración de fe para ser salvos y solamente se habla de una oración de fe. Mi pregunta esta noche sería, ¿existen oraciones que no son de fe? La oración que hizo mi hermano Jesús Erazo para iniciar la oración es una oración de fe. Y la oración que hizo mi hermano Jesús Marcano para entrar a la enseñanza también es una oración de fe. Ahora, cuando dice que la oración de fe salvará al justo, esto tiene que ver con el deseo para con nuestro hermano, el deseo que se mejore, el deseo que se recupere pronto. Eso tiene que ver con la oración que salva al justo, pero debemos esperar la respuesta de Dios. No porque a veces nosotros nos dirigimos a Dios, y esto lo aprendí de mi hermano llamado César Páez cuando nos enseñaba. A veces le pedimos a Dios como dándole órdenes, como que porque yo me porto bien, porque no he cometido pecado según mi pensamiento, no he cometido pecado en los últimos días y me estoy portando bien y voy a la iglesia y leo la palabra y oro todo el tiempo, entonces ya Dios tiene que hacer mi voluntad. No es de esa manera, porque entonces las tres respuestas que Dios tiene para la oración no se, no se hicieran manifiestas. Y Dios responde de tres maneras para usted y para mí. Dios responde que sí y responde que sí inmediatamente en algunos casos. Y vemos ejemplos en la Biblia. Cuando Ana oraba para que Dios le concediera un hijo que lo dedicaría en Primera de Samuel, él le dijo que sí. ¿Cuánto tiempo demoró Ana
en ver la respuesta de Dios. El tiempo que demoró descendiendo del monte para ir a su casa y tener intimidad con su esposo. Inmediatamente quedó encinta. Pero a veces Dios dice, espérate, todavía no es el tiempo, por varias razones. De pronto no estás preparado para recibir la bendición. Hay bendiciones que a veces se convierten en perjuicio para las personas porque no se han preparado para recibirlas. Y a veces te dice que no, porque no te conviene, porque no es lo mejor para ti. Entonces, en las manos de Dios está la vida y nosotros debemos orar con un ferviente anhelo de que nuestro hermano pueda levantarse de la cama, si está en cama, pueda recuperarse, pero esperando la respuesta de Dios y aceptando la voluntad de Dios. No que Dios tenga que esperar, o perdón, que Dios tenga que hacer nuestra voluntad, tenga que atender a nuestras exigencias. Ahora le decía al inicio que el enfermo puede ser en sentido espiritual y también en sentido físico. Yo creo que aquí se cumplen las dos por lo que dice las escrituras, dice que la oración de fe levantará al enfermo, pero también sabemos que los destinatarios de esta carta espiritualmente y emocionalmente estaban enfermos. Podemos ver algunos ejemplos. Por ejemplo, murmuraban unos de otros. Vemos un capítulo, una parte bastante extensa dedicada a la lengua. Había sección de personas entre ellos. Habían injusticias. Los pobres estaban enfermos con su ánimo decaído de ver cómo los ricos les buscaban para trabajar y cometían abusos con ellos. Todo eso lo hemos visto a lo largo de el libro de la carta escrita por Santiago. Y también los ricos estaban enfermos porque confiaban en su dinero y pensaban que tenían licencia para cometer abuso con estas personas, con los hermanos pobres. Entonces era una iglesia que espiritualmente y emocionalmente estaba enferma, si no todos, al menos la gran mayoría de los destinatarios de esta carta. Por eso dice, y si hubiere cometido pecado, le serán perdonados. Y siempre la oración tiene un efecto especial sobre el perdón de pecados. Alivia cuando nosotros nos damos cuenta que hemos fallado a Dios y oramos, encontramos siempre un alivio, una respuesta, nos sentimos mucho mejor porque estamos buscando, estamos mejorando nuestra relación personal con Dios. Ahora, hay pecados físicos, perdón, hay enfermedades físicas que están relacionados con la parte emocional y la parte espiritual. Recuerdo en Juan alguien que había pecado y después cuando Jesús lo ve que es sano, le dice, no, no peques más, porque ahorita tuviste una segunda oportunidad, pudiste ser sano, pudiste recuperarte, pero quién sabe si sigues así, si Dios no permite que pase algo peor contigo. Entonces, vuelvo y digo, no es mi intención juzgarlos. De hecho, se juzga mucho
cuando se hace la llamada oración de fe y la persona se muere, entonces decimos que fue porque no se oró con fe, ¿no? Yo no puedo juzgar la fe de ustedes, ni ustedes pueden juzgar la mía. Dios tiene el control de la vida y nos corresponde aceptar la voluntad de Dios. Cuando Dios dice que no, recuerden que el camino de Dios siempre es el mejor. Así nosotros no entendamos el camino de Dios. A veces nos morimos y no entendemos algunas cosas. A veces Dios nos da el privilegio de entenderlas. Entonces no podemos orar esperando que Dios atienda a nuestras exigencias, que probablemente pueden llegar incluso a ser caprichos. A veces pedimos cosas que quizás no nos sirven, no las necesitamos, hablando no solamente de la salud, sino que sencillamente las queremos. Y nos comportamos como niños pequeños que cuando ya tenemos las cosas las dejamos en el rincón del olvido. Entonces, en esto de la salud, no siempre, porque sí puede ocurrir, pero no estoy dentro de las personas para saber eso. Sí puede ocurrir que a veces haya una falta de fe en nosotros, pero no siempre es así. Hay que someterse y aceptar la voluntad de Dios. Esto, mis hermanos, es lo que traía para hoy. Espero que sea de gran bendición, no solamente para ustedes, sino para mí también.